Bienvenidos a este corto video informativo de parte de Jefatura del Departamento. El documento que revisaremos es el SRB-P 0002 Evaluación de Riesgos Biológicos. El objetivo del documento es establecer los requisitos para realizar la evaluación de riesgos asociados al manejo de agentes y materiales biológicos en las áreas analíticas del ESP. Aplica a todas las áreas que manipulan agentes y materiales biológicos de acuerdo a sus diagnósticos. En el documento podrán encontrar el glosario de términos, en esta ocasión solo mencionaré los más importantes. ¿Qué es un agente biológico? Este se define como cualquier organismo microbiológico, celular o no celular, que pueda provocar una infección, alergia o toxicidad en humanos, animales o plantas. ¿Qué son los controles de riesgo biológico? Estos son todas las acciones o barreras que se implementan para disminuir el riesgo biológico. ¿Qué es un material biológico? Se define como cualquier material que contenga o pueda contener agentes biológicos o productos perjudiciales como toxinas y alérgenos. El modelo BioRAM es la herramienta elaborada por los Laboratorios Nacionales Andía del Departamento de Reducción de Amenazas Biológicas Internacional para evaluar el riesgo biológico basado en probabilidad y consecuencia. Ustedes, al revisar el documento, podrán encontrar más definiciones como: ¿qué es el riesgo aceptable? ¿Qué es el riesgo residual?, entre otras. El documento está referenciado principalmente por la norma 15.793/2011 de gestión de riesgo biológico, el Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS, el Lineamiento para Gestión de Riesgo Biológico del INDRE y los siguientes documentos internos. Control de documentos, control de salidas no conformes y no conformidades, control de registros y el documento de gestión de riesgos. Las responsabilidades del jefe de departamento son: planificar la gestión de los riesgos biológicos, asegurar las evaluaciones de riesgo biológico y gestionar los recursos necesarios. Las responsabilidades de los laboratorios y analistas son: realizar la evaluación de los riesgos biológicos, asegurar el control de agentes y material biológico, establecer estrategias y controles para su mitigación, realizar las supervisiones y comunicar los riesgos, realizar la reevaluación del riesgo después de implementar nuevos controles de mitigación, en la modificación de metodologías, cambios de personal o en infraestructura. Informar al responsable de riesgo biológico sobre las reevaluaciones de riesgo y entregar el informe correspondiente. Del responsable de riesgo biológico. Asegurar la gestión de los riesgos biológicos. Coordinar la gestión de riesgos biológicos. Capacitar y asesorar al personal. Inspeccionar el cumplimiento y la eficacia de las medidas de mitigación. Ahora pasemos a la descripción de la actividad. Para realizar la evaluación de los riesgos biológicos, las áreas deben de analizar los procedimientos que utilizan para trabajar con el material o agentes biológicos, deben de identificar los peligros y riesgos involucrados en cada proceso y seleccionar las medidas de control apropiadas para la evaluación de riesgo. Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los riesgos biológicos se debe de realizar lo siguiente. Las hojas de seguridad biológica. La identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. La mitigación de los riesgos identificados. El inventario de agentes y materiales biológicos. La comunicación de los riesgos. El seguimiento de los controles y revisión de los riesgos. Es importante que cada laboratorio analice si debe de tener un inventario de materiales biológicos. Si es el caso, las áreas deben realizar y mantener actualizado su inventario de los agentes y materiales biológicos. El proceso del inventario debe incluir lo establecido en la norma 15.793/2011. Identificación legible. Segregación y almacenamiento de los agentes y toxinas. Personal autorizado para el acceso a registros y al material biológico. Medidas efectivas de seguridad física. Registro de materiales consumidos, destruidos o retirados de la instalación. Todo laboratorio que de acuerdo a su análisis deba establecer un inventario de biológicos, estas son sus responsabilidades. De responsables de área. 1. Determinan los agentes y o materiales biológicos que serán controlados, a través del inventario de acuerdo al riesgo que impliquen, de ser utilizados de forma malintencionada, y a los resultados de la evaluación de riesgo. 2. Elabora el registro de los materiales biológicos en el inventario de acuerdo al anexo 4 de este documento. 3. Resguarda los materiales biológicos.
4. Mantener actualizado el inventario de materiales biológicos. 5. Verificar el inventario y la existencia de los materiales mediante supervisión. 6. Conservar los registros de forma impresa o electrónica. Ahora pasemos a las hojas de seguridad biológica. Comenzamos definiendo qué es una hoja de seguridad biológica. Es una herramienta en donde se establecen las características generales de un agente biológico, deben de contener la información relevante para poder establecer el riesgo de su manipulación en cada una de las actividades, y estar disponibles para su consulta en cada una de las áreas correspondientes. Los laboratorios deben evaluar el riesgo biológico considerando patogenicidad, vía de transmisión, estabilidad, dosis infecciosas, la concentración, número de organismos y o unidad de volumen, origen del material potencialmente infeccioso, disponibilidad de vacunas o tratamiento, técnicas de manipulación de los diferentes agentes y materiales biológicos. Para la elaboración de las hojas de seguridad, el responsable debe realizarlas consultando el anexo 1 de este documento. Es importante mencionar que las hojas de seguridad biológicas deberán actualizarse cada 2 años o cuando se modifiquen los controles de mitigación. Una vez elaborada o actualizada la hoja de bioseguridad biológica, el responsable debe remitir una copia de las hojas de bioseguridad biológica a la sección de riesgo biológico para su revisión. Para la identificación y evaluación de riesgo, se utiliza el modelo BioRAM, el cual proporciona el análisis de los riesgos relacionados con bioseguridad y biocustodia. El modelo de evaluación de riesgo, BioRAM, cuenta con 2 herramientas de software para realizar las evaluaciones de riesgo biológico. Modelo en bioseguridad y modelo de biocustodia. El riesgo está definido por la probabilidad y las consecuencias. En el siguiente cuadro podrán observar de acuerdo al modelo de bioseguridad que se define por probabilidad y que se define por consecuencia, así también los ejes de la biocustodia. Este método se basa en un esquema de análisis de decisiones de criterios múltiples, estos se ponderan para proporcionar el puntaje general de la probabilidad y consecuencias. Los responsables de área y analistas son los responsables de identificar peligros y evaluar los riesgos de su área al implementar metodologías que ingresen a un nuevo agente biológico. El responsable se coordina con el personal a su cargo para realizar la evaluación de riesgo biológico y deben revisar previamente la siguiente información. Las hojas de seguridad biológica, HDSB, actualizadas, la cual registra la información relativa a los peligros de los agentes biológicos. Inventario de materiales biológicos actualizado. Controles de mitigación establecidos. Mantenimiento de los equipos e instalaciones. Es importante mencionar que se puede realizar una sola evaluación de riesgo para un grupo de agentes biológicos si comparten características sobre el mecanismo de transmisión y si se aplican las mismas técnicas y procedimientos en la misma área de trabajo. Para la elaboración de la evaluación, los responsables de área y analistas analizan y responden previamente los cuestionarios de bioseguridad y biocustodia. Una vez respondidos los cuestionarios, procede a ingresar las respuestas en el programa BioRAM. Al finalizar de ingresar las respuestas, el programa evalúa el riesgo de acuerdo a la probabilidad y a las consecuencias, y genera 4 gráficas, 2 gráficas para el modelo de bioseguridad y 2 para el modelo de biocustodia. Es importante remarcar que las gráficas deberán ser incluidas en el informe de evaluación de riesgo editadas en idioma español. De acuerdo al nivel de riesgo obtenido en las gráficas se clasifican los riesgos en aceptables y no aceptables. Si el nivel de riesgo bajo a muy bajo, se acepta el riesgo. Los controles de mitigación existentes son eficientes, se deben mantener y revisar periódicamente. No se requiere implementar medidas adicionales. Si el nivel de riesgo es de riesgo moderado, el riesgo no es aceptable. Se deben hacer esfuerzos para reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Si el nivel de riesgo es alto o muy alto, el riesgo no es aceptable. Se debe evitar, reducir o transferir el riesgo. Se requieren establecer medidas de control y determinar un periodo no mayor a 90 días para implementarlas. En este cuadro podrán encontrar las responsabilidades para la mitigación de los riesgos biológicos de acuerdo a su nivel de riesgo determinado. Se deben de comunicar los resultados de la evaluación de riesgos biológicos y las medidas de mitigación al personal involucrado en las actividades y genera los registros que evidencian la actividad. El seguimiento y revisión lo deben de realizar los responsables de área y de sección,
Deben de verificar mediante supervisiones que se lleven a cabo las medidas y controles de mitigación establecidos en el plan de acción y la eficacia de los mismos. Se reevalúa el riesgo cuando se implementan nuevos controles de mitigación. Se dispone de nuevos conocimientos sobre los agentes biológicos. O cuando haya cambios en las actividades, procesos, personal, equipo o instalaciones. Al término del documento podrán encontrar los siguientes anexos. El químico Sergio Chagoya envió los formatos correspondientes al correo del responsable de área para su uso. Podrán encontrar en el primer anexo la hoja de bioseguridad para agentes biológicos, así como las instrucciones para el llenado de las fichas. Para el uso dual del agente biológico, se sugiere consultar el siguiente link, para determinar si el agente tiene o no la capacidad de utilizarse de forma malintencionada o con fines bioterroristas en caso de robo, en caso de no existir información disponible anotar, no determinado. Así también, viene la guía paso a paso para la ejecución del programa BioRAM. Podrán encontrar el formato para el informe de la evaluación de riesgo biológico, el cual ha sido actualizado y es el que deben de utilizar para sus evaluaciones BioRAM. También encontrarán un formato del inventario de agentes biológicos para su uso. Si ustedes deciden crear un nuevo formato para su área de acuerdo a sus necesidades, es válido siempre y cuando se dé de alta en el sistema de gestión de calidad del laboratorio. Una vez que ustedes terminen su evaluación de agentes biológicos con la herramienta BioRAM, pueden ustedes enviar el documento de análisis con las gráficas establecidas, así como su informe final de la evaluación. Deben enviar ya sea en formato digital o impreso a la responsable de riesgo biológico. Una vez aprobada por ella, ustedes deben de firmarlo, imprimirlo y enviarlo al jefe de departamento para su autorización. Cualquier duda que tengan respecto a este documento, el químico Sergio está a su disposición en el medio establecido por Google Chat o directamente en su área. Gracias por su atención, compañeros, y mucho éxito en sus actividades. Nos vemos en el siguiente video de comunicación. Les dejo con una frase de Ray Kroc: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Gracias y hasta luego.